Vamos a hablar hoy de la comprensión lectora y herramientas para su evaluación y vamos a integrar hoy los elementos que hemos venido tratando en los dos módulos anteriores e introduciendo un poco más el tema de herramientas de evaluación. Este tema que voy a empezar ahora no lo hemos abordado en los talleres anteriores, en los módulos anteriores. La lectura pasa por dos grandes estadios. Uno de esos es el estadio de aprender a leer, lo que algunos le llaman descifrar el código. Ustedes ven la palabra K, lectura, la que está sobre fondo celeste, y ustedes saben relacionar la letra con un sonido, combinar los sonidos de cada una de las letras y también pueden ustedes saber el significado de esas letras juntas. ¿Sí? Bueno, eso es aprender a leer. ¿Cómo sabe uno que ya terminó esa parte? Cuando puede leer fluidamente. Muchos le dicen a eso leer de corrido. ¿Cuándo es leer de corrido? Cuando uno lee con velocidad, como si uno estuviera hablando. Si yo estuviera leyendo ahora y leyera a una velocidad como la que estoy usando para hablar, diría que leo fluidamente. También sé que aprendí a leer cuando leo con precisión. No digo lectora, sino digo lectura, tal como está escrito ahí. Y también cuando hago la entonación correcta. Bueno, eso es aprender a leer. Pero nosotros seguimos formándonos en leer, o por lo menos el sistema educativo así lo establece. Cuando uno ya sabe decodificar, que es esto de leer de corrido, la otra faceta de la lectura y su aprendizaje es leer para aprender. ¿No? Cuando uno se enfrenta a diversas áreas curriculares como matemáticas, ciencias sociales, historia, en cualquiera de esas, pues uno usa la lectura para aprender. Por ejemplo, en matemáticas es importantísima la, la lectura y la comprensión sobre todo, porque si los estudiantes, por ejemplo, no entienden el planteamiento de un problema o no entienden la parte teórica del área, no pueden resolver los temas de matemáticas. Y algunas veces es comprensión lectora sumado a el desafío que pueda dar la materia. Así que hay diversos materiales que orientan sobre cómo leer en ciencias, cómo leer en matemáticas, cómo leer historia, porque historia es como una narración, generalmente. Así que tiene el texto tiene su propia estructura y eso es parte de leer para aprender. Ahora, ¿por qué es tan importante la comprensión lectora? Precisamente por eso, porque es relevante para aprender de todas las materias. También es clave para las asignaturas directamente relacionadas con lectura y lenguaje, como comunicación y lenguaje, como se llama en Guatemala, o como se llamó antes idioma español, o para ciencias naturales, ¿verdad? Además, es un prerequisito a lo largo de la educación secundaria y luego en los estudios posteriores en el ámbito laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que comprende bien puede comprender fácil o con menor dificultad textos de todas las áreas curriculares en secundaria y en universidad. He tenido la oportunidad de impartir cursos en primeros años de universidad y una competencia que necesitan fortalecer en muchos casos es la de la competencia lectora, porque la competencia lectora les sirve para aprender de otras áreas. Por eso es tan importante. ¿Qué más? Porque los estudiantes necesitan una serie de habilidades para comprender otras materias. Por ejemplo, leer de forma fluida, comprender el vocabulario de cada una de las áreas, tener conocimiento del mundo que les permita utilizar el contexto de lectura,
capacidad de inferir, capacidad de monitorear, ¿verdad? Entonces, la comprensión lectora facilita el aprendizaje general y permite el éxito académico escolar y futuro. Bien. Otro tema que no hemos abordado es que se han establecido modelos para explicar qué se entiende por lectura. Entonces, este es uno de los modelos que se ha utilizado para explicar la lectura. Nos dicen que la decodificación, que es entender el código, sumado a la comprensión del lenguaje, comprensión de cómo funciona el idioma, por ejemplo, la complejidad, la forma de combinar las palabras en el idioma, sumados esos dos elementos, nosotros logramos la comprensión lectora. Y acá, con base en este modelo de la comprensión del lenguaje, de codificación, que nos lleva a la comprensión, están estos tipos de lector. Por favor, observemos los tipos de lector. Y por favor, en el chat, escríbanme al menos 2 tipos de lectores según este cuadro. Saludos, Blanca, Marcela. Muy bien. ¿Alguien puede ser hábil para la decodificación y comprensión del lenguaje? O sea, tiene la habilidad para decodificar y para comprender el lenguaje. Muy bien. Muy bien, Marcela. ¿Qué otros tipos de lector tenemos? Hábil para comprensión. Hábil para comprensión. Noten que acá en el cuadro está comprensión del lenguaje. Es hábil para la decodificación. Y revisemos, Brenda, creo que hay un error de tecla. Em, Luego recordemos que es comprensión del lenguaje. Aquí vale la pena poner el apellido, porque si no podemos asociarlo con comprensión lectora. Pero nosotros tenemos que comprender cómo funciona el idioma en el que estamos leyendo. De ahí la importancia de aprender en el idioma materno. Muy bien, ahí estamos. Sí, muy bien. Perfecto, Brenda. Muy bien. ¿Los demás por dónde andan? A ver, ¿cuáles son los tipos de lector según este modelo? Vean, fijémonos en el cuadro verde. Este muestra a un tipo de lector. Tiene habilidad para decodificar, es decir, ve una palabra, sabe qué letras la compone y puede asociar las letras con los sonidos. Bueno, entonces esta persona tiene habilidad para decodificar. ¿Cómo sé que tiene habilidad para decodificar? Porque lee fluidamente. O dicho de otra manera, porque lee de corrido. Bueno, eso lo hace bien. Además de hacer bien eso, comprende el idioma. Vamos a ponerle apellido hoy. Comprende el idioma español. ¿Qué tiene que comprender del idioma español? Tiene que comprender que las letras tienen varios sonidos, como la X. También tiene que comprender que en español el sujeto generalmente puede estar implícito, explícito. También comprende que en el idioma español se escribe de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces conoce su idioma y sabe leer en el sentido de decodificar.
Bueno, entonces este es un tipo de lector que es el que nosotros esperamos tener. Bueno, ahora tenemos otro tipo de lector que tiene habilidad para la decodificación, pero no comprende el idioma. Entonces, no logra, sabe cómo pronunciar la palabra, pero no sabe qué significa. Vamos a suponer que alguno de ustedes no sabe inglés y quiere aprender inglés. Y ve una palabra en inglés y la puede pronunciar, puede decodificar, pero no sabe qué significa. Entonces, aunque puede decir la palabra, y como no conoce el lenguaje o el idioma, entonces no tiene la capacidad de comprender. Otro lector no tiene habilidad para la comprensión del lenguaje, o sea, no puede descifrar qué significan las palabras, cómo se forman las palabras, y otros no tienen habilidad para decodificar. Bueno, entonces los que no tienen la habilidad para codificar, es decir, para explicar el lenguaje, las palabras, entonces tampoco pueden comprender. Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que un buen lector, el lector esperado, es el que sabe decodificar y comprende el idioma. Ahora, ¿qué otro elemento tomamos en cuenta? Siempre con miras a la evaluación. Que nosotros cuando enseñamos y cuando evaluamos, debemos proporcionar a los estudiantes textos que sean suficientemente demandantes para obligarlos a aprender, pero no tan difícil que los decepcione, ni tan fácil que no pueda leer, que no pueda aprender. Entonces, el nivel de frustración es cuando el estudiante puede leer correctamente menos del 90%. Luego, 95 es cuando ya la puede hacer de forma independiente. Y puede leer correctamente más de 90 es por ciento de las palabras. O, por ejemplo, un estudiante de segundo primaria, que nosotros le damos palabras, de 100 palabras, 90 las puede descifrar. Entonces ese es un nivel apto para que los estudiantes para practicar, aparte el placer de leer. Bueno, ahora, ¿por qué la decodificación fluida es tan importante para la comprensión? ¿Y por qué lo estamos tratando hoy? Porque la fluidez es una forma de evidenciar que los estudiantes ya pueden decodificar. Entonces, si alguien quiere aprender a manejar, entonces, primero, suponiendo que quiere manejar un vehículo mecánico, al principio le cuesta mucho arrancar. Bueno, entonces cuando ya domina bien eso, bueno, empieza a arrancar, a mover el carro. Entonces, cuando lo empieza a mover, tiene que saber cuándo cambiar a primera, cuándo cambiar a segunda, cuándo cambiar a tercera velocidad. Y cuando uno está empezando a aprender y está en ese proceso de cambiar de primera a segunda, a tercera, que no le hablen, porque uno está concentrado en cuál va primero y o sea, cuál velocidad va. Pero ya cuando ya lo hace de forma automática, entonces ya puede conversar con uno, porque ya eso sabe cómo hacerlo, su cerebro ya sabe cuándo pasar de uno a otro, entonces puede escuchar a la otra persona. Cuando un estudiante lee deletreando, es porque todavía está en esa fase de cuándo es primera, cuándo es segunda, cuándo es tercera. O sea, todavía está como muy atento a qué sonido corresponde a cada letra. Es decir, todavía no lo ha logrado automatizar. Automatizar en el sentido positivo, ¿verdad? Cuando uno ya logra, sin poner tanta atención, hacer algo. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a caminar,
Uno da un paso, luego con miedo da el otro paso, camina despacio. Pero llega un momento en que ya lo hace automáticamente, ya automatizó el proceso de caminar. O puede ir caminando y hablando con ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando la lectura se hace de corrido, se hace fluida, eso es importante para nosotros como maestros, porque eso quiere decir que ya alcanzó la decodificación. Ya no va a estar puesto, ya no va a estar su atención puesta en cuál sonido le corresponde a cada letra. Sí, y cuando ya no se preocupa por eso, su atención puede concentrarse en cómo comprender, en la parte semántica, ¿verdad? Que nos menciona Leti. Entonces ya se fija en el significado, en la combinación de palabras. Ahora, ¿cómo sé que la lectura es fluida? Porque puede leer de corrido. Eso implica que reconoce las palabras y las dice, que es la prosodia. Y por eso se dice que la fluidez lectora es un puente entre aprender a decodificar y desarrollar la comprensión lectora, ¿verdad? Entonces, la fluidez lo que nos hace es darnos a nosotros como maestros la evidencia de dónde está el estudiante, si ya terminó la decodificación. Si ya terminó la decodificación, yo puedo concentrarme en enseñar las estrategias de comprensión lectora. Pero si no ha terminado la decodificación, tengo que hacer prácticas para que logre leer fluidamente, es decir, logre automatizar la decodificación. Entonces, si nosotros tenemos la decodificación y queremos invertir más tiempo en aula en la comprensión lectora, debemos asegurarnos que los estudiantes ya leen fluidamente. Y si no, invertir tiempo de aula para, para poder eh, completar el proceso de la fluidez lectora. Y la evaluación, dirían ustedes, porque si estamos en evaluación de comprensión lectora, ¿qué tiene que ver esto con evaluación? Que mediante la evaluación, ustedes pueden determinar si los estudiantes leen fluidamente. Si la evaluación les permite identificar esto, ustedes pueden dedicar más tiempo de aula a evaluar las estrategias de comprensión lectora, que deben enseñarse de forma intencionada una por una. Bueno, así que, ¿cuáles son las características de la lectura fluida? Precisión. La leer, bueno, la lectura fluida en primero, segundo y tercero primaria se aborda oral. ¿Por qué? Porque los estudiantes lo que saben hasta ese momento es lectura oral y porque la lectura oral nosotros la podemos escuchar, la podemos percibir con los sonidos y podemos evaluar. Una característica de esa lectura oral que se desarrolla en primero, segundo y tercero primaria es la precisión. ¿Qué creen ustedes que significa la precisión en la lectura? Escríbanlo en el chat, por favor. ¿Qué significa? Ujú. Tiene usted razón, Paola. Leer correctamente, dicho de otra, o exactitud, significa leer correctamente el texto. Si yo digo características de la lectura fluida, estoy leyendo con precisión. Y cuando yo evalúo la fluidez de la lectura, debo fijarme en que los estudiantes están diciendo el sonido que corresponde a la letra. Algunos errores comunes cuando los niños no han logrado fluidez, no leen con precisión es, por ejemplo, características, la lectura fluida, se saltó de. O características de lo, lectura fluida, cambió la A por la O. ¿No? Entonces, hay ciertos parámetros para ver que la lectura tiene precisión. Ahora, ¿en qué consiste la velocidad en la lectura fluida? ¿En qué consiste la velocidad?
¿En leer todo lo que pueda o en leer con ciertos parámetros? O sea que si yo leo con esta velocidad está bien. Si yo leo características de la lectura fluida, velocidad, entonación, precisión, ¿eso estará bien? Leer con ciertos parámetros. Muy bien. Entonces, muchos autores a esto le dicen leer con velocidad de habla, es decir, leer como que si estuvieran hablando. Y el caso más evidente de esto es el de los presentadores de televisión. Los presentadores de televisión, cuando están dando las noticias, no las saben de memoria, sino que, ajá, muy bien, Susi, interpretando lo que lee. Entonces, la lectura, la velocidad de lectura es leer como que estuvieran hablando. Si lee muy rápido, eso no es lectura veloz para fluidez de lectura. O sea, leer no es leer muchísimas palabras, porque si no, no se entiende lo que dice, sino es de leer a una velocidad que permita a una persona que escucha entender. Y por eso se habla de velocidad de habla, o sea, que la lectura sea como que estuvieran hablando. Y la entonación, que es la lectura interpretativa que nos dice Susi, que darle las variaciones de volumen, de tono y todos aquellos aspectos. ¿Se recuerdan que antes se organizaban concursos de declamación, donde se enfatizaba en los signos en la expresividad de una pregunta, en la expresividad de una exclamación, de una pausa, de los silencios? Bueno, todo esto es la entonación. Y estos tres aspectos combinados, leer las letras que están escritas a una velocidad de habla, interpretándolo como que si fuera una obra de teatro, cuando logran combinar todas esas variables, ustedes tienen lectura fluida. ¿Y para qué me sirve la lectura fluida en comprensión? Que si no he logrado la lectura fluida, mejor dedico tiempo en aula a la lectura fluida y después a la comprensión. Y vean que no lo estoy asociando con grado, porque sí, según el mundo ideal, en tercero primaria ya los estudiantes deberían leer fluidamente, es decir, con precisión, velocidad y entonación. Pero si es cuarto primaria o quinto primaria y todavía no leen fluidamente, por gusto intervengo en aula enseñando comprensión, porque todavía están muy concentrados en cómo decodificar. También puede ser que en segundo primaria ya lo hayan logrado y que entonces pueda yo tener mayor tiempo de aula para enseñarla y evaluar la comprensión. ¿Y qué hago de comprensión lectura mientras estoy enseñando la lectura fluida? Pues trabajo la comprensión narrativa que vimos el primer día, en el primer módulo. Bueno, ahora recordemos, aquí voy a agregar otros elementos. Nosotros en los primeros módulos hablamos de que hay diferentes tipos de texto por género, ¿no? Y hablamos de que hay textos narrativos, leímos un texto narrativo, hay textos expositivos, leímos un texto expositivo. Las instrucciones dadas a través de un texto instruccional o textos poéticos también. Bueno, vimos estos. También en esta ocasión les mencioné que si nosotros queremos encontrar una clasificación de los textos es bien complicado porque hay muchos autores y casi cada autor tiene su propia forma de clasificar. Bueno, independientemente de eso, narrativos todos coinciden, expositivos todos coinciden, lo demás, los poéticos también todos coinciden. Pero otro tipo de texto que tiene que ver con comprensión lectora, y esos son los textos funcionales. Los textos funcionales son los que nosotros usamos en la vida cotidiana. Cuando nosotros vamos por la calle, a veces nos dan un volante. Ese volante puede tener una oferta de comida, puede tener oferta de compra de algún producto. Bueno,
puede ser sobre todo con propósitos publicitarios. También vamos a una tienda y nos encontramos con un cartel. Ahora que hay emergencia por el dengue, pues uno encuentra carteles donde se explica cuáles son los síntomas del dengue o qué hacer en caso de tener dengue o cuál es la diferencia entre dengue hemorrágico y otro que no lo es. Bueno, también con infografías, dice Leti, muchos incluidos en carteles. Vamos con el médico y también nos receta medicamentos que se plantean en un documento que se llama receta. Luego, nosotros queremos preparar un alimento, ya sea en internet o en un libro, buscamos recetas de cocina. Bueno, o bien vamos a ir a tomar un vuelo, o vamos a ir en un bus de Guatemala a Huehuetenango o Guatemala a Quetzaltenango y nos dan un ticket. O un tiquete donde, en el boleto, donde nos dice a qué hora sale, a qué hora llega y otra información. Y también compramos un aparato y el aparato trae un manual que casi nadie lee, donde están las instrucciones de cómo usarlo y de cómo usarlo la primera vez. Esos textos son textos funcionales, son textos que uno usa en la vida, que se llaman discontinuos porque no tienen forma de párrafos en general. Y en el currículo generalmente se incluyen los narrativos, los expositivos, los instruccionales. Y en la vida nosotros necesitamos los otros. Entonces, generalmente en las clases, en las evaluaciones, se incluyen los dos tipos de texto. Porque si yo sé comprender un texto narrativo, perfecto. Si yo sé cómo comprender un texto expositivo, muy bien, porque con un texto narrativo yo aprender de historia, de un texto expositivo yo voy a aprender de ciencias, ¿verdad? Pero luego salgo del salón y me encuentro con un cartel o me dan un volante. O bien yo compro un aparato el fin de semana, por ejemplo, y necesito saber cómo hacerlo funcionar. Yo necesito poder comprender los dos tipos de textos. Los textos clasificados por su género y los textos funcionales, que son los textos de la vida, ¿verdad? Bueno, e independientemente de que sean textos de la vida o textos de los llamados géneros textuales, nosotros necesitamos comprender qué dice un dato concreto. Necesitamos hacer inferencias que se logran al relacionar lo que dice el texto con nuestro conocimiento del mundo. Y también algunas veces necesitamos tomar algunas decisiones en función del texto a nivel crítico. Bueno, entonces tenemos tipos de texto, tenemos niveles de comprensión de esos textos. Bueno, y eso, ¿para qué, para qué nos sirve en evaluación? En evaluación de comprensión, que yo debo evaluar la comprensión lectora en todos estos tipos de texto y también tomar en cuenta estos niveles de profundidad de la comprensión lectora. Y además, lo que tratamos el día anterior, esos textos deben ser adecuados al nivel de aprendizaje de la lectura. Y cuando nosotros vemos esos niveles de aprendizaje, pues nosotros vemos que nosotros podemos usar textos de diferente extensión según lo que querramos evaluar. Y si ustedes ven, por ejemplo, las evaluaciones estandarizadas, se dan cuenta que en los primeros grados dan una oración y evalúan la oración. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Mientras que en otros grados ya dan párrafos, 2 o 3 párrafos. Luego ya dan 7 párrafos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Que nosotros conozcamos los diferentes niveles de dificultad del texto, porque eso también le va a dar diferentes niveles de dificultad a la aplicación de las estrategias de comprensión, con lo cual nosotros vamos a poder ir creciendo
en nuestra habilidad para comprender, o bien dicho de otra manera, vamos a ir creciendo en nuestra competencia lectora. Y la competencia lectora, ¿cómo se ve? En la comprensión. Bueno, esto sí lo abordamos el primer módulo. En el primer módulo hablamos de que están las pruebas PISA y PISA de desarrollo. Las pruebas PISA-D fueron aplicadas en Guatemala, luego de CERCE y TERCE y las pruebas nacionales de lectura. Quiero centrarme hoy en las pruebas de CERCE porque esas nos pueden dar una idea de cómo evaluar en nuestro establecimiento educativo. Bueno, primero recordemos que en PISA-D, y ustedes lo tienen acá, solo 3 de cada 10 jóvenes alcanzan un nivel básico de lectura. Bueno, 3 de 10, o sea, ni siquiera la mitad de los jóvenes, porque esto fue aplicado con jóvenes, logran aplicar estrategias de comprensión lectora para leer estos tipos de textos que vimos acá, ¿verdad? Eso no, es un desafío para nosotros como docentes, porque si los estudiantes no están desarrollando los niveles de comprensión lectora, quiere decir también que puedan tener dificultades en el aprendizaje de otras áreas curriculares. Recuérdense de leer para aprender. Bueno, entonces hablemos de CERCE. En la carpeta que ustedes van a tener a disposición, tienen el reporte técnico, el resumen, el resumen del informe ejecutivo de esta prueba. ¿Qué les puede servir a ustedes para orientarse de algunos aspectos de evaluación? Y entonces esto fue aplicado, el CERCE, por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, coordinado por la UNESCO. Este es el segundo estudio regional comparativo. ¿Por qué nos interesa tanto esto? Porque los resultados de Guatemala pueden compararse con los de los otros países y darnos una idea de cómo estamos a nivel internacional. En el 2019 se aplicó a una muestra de estudiantes latinoamericanos de tercero y sexto primaria. Y como ya mencioné, pues fue liderado por la UNESCO y incluye pruebas de lectura, de ciencias y de matemáticas. Esta información que les estoy presentando está tomada del estudio ERCE del 2019 y los niveles de aprendizaje de lectura que ustedes van a tener en su carpeta. Si ustedes si quieren leer el informe completo, lo pueden leer ahí por si tienen alguna duda. Ahora, para hacer la prueba de lectura, que esa información nos sirve, porque ustedes cómo van a hacer para interpretar los resultados o cómo van a hacer para evaluar en aula. En la prueba de lectura de este estudio, empezó por hacer un análisis curricular de los países participantes. Tomaron el currículo de cada país, qué se pedía en lectura. Como consecuencia de eso, bueno, y también evaluó qué habilidades se requieren o qué competencias se requiere de lectura en la vida. Por ejemplo, estos volantes, afiches, etc. Como conclusión, llegó a que la prueba debía tener 2 dominios. Uno centrado en la comprensión de diversos textos y otro del conocimiento del texto. Bueno, y según esta prueba, ¿qué se espera de los estudiantes en tercero primaria? Se espera que los estudiantes lean palabras escritas de forma fluida y precisa. Por eso fue que hoy empezamos el módulo hablando de lectura fluida. Entonces, miren, tercero primaria, se requiere lectura fluida y precisa, es decir, que se requiere que los estudiantes ya hayan finalizado el proceso de decodificación. Y también se espera que ellos comprendan el significado global, el significado general de oraciones y textos breves. ¿Cómo sabemos que los estudiantes saben el significado global de oraciones y textos breves? Porque pueden volver a contar lo que dice. Le dan una oración, ¿y qué dice ahí?
y que les digan qué dice sin leerlo, por ejemplo. ¿O de qué trata esto? Bueno, y a su vez que identifiquen el tema del texto. El tema del texto, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, responde a la pregunta, ¿de qué trata este texto? Ustedes le dan un párrafo o dos párrafos a los estudiantes y les dicen, bueno, ¿de qué trata este texto? Si pueden ellos responder, pueden identificar el tema. Y si lo leen en voz alta, con fluidez y precisión, es decir, lectura fluida, y saben de qué se trata, entonces se alcanzó lo esperado en tercero primaria. Se ve fácil, ¿verdad? O sea, uno esperaría que los niños de tercero primaria puedan hacer esto, pero van a ver los resultados. Vamos a ver qué pasó. Y en sexto primaria se espera un poco más. Como ya alcanzaron la fluidez, entonces nosotros de cuarto, quinto y sexto podemos nosotros ahondar en el desarrollo de las estrategias de comprensión lectora. Así que en sexto primaria, que ya llevan 3 años, si en tercero finalizan el proceso de codificación, tendrían 3 años más para desarrollar las estrategias de comprensión. Así que, según esta prueba, lo que se esperaría en sexto es que los estudiantes interpreten, o sea, sepan de qué se trata y dar algunas explicaciones sobre las ideas principales y secundarias de diferentes tipos de texto. Y también establecen conexiones entre las ideas principales de un texto y sus experiencias personales, ¿verdad? Es decir, pueden hacer inferencias simples, así también como conocimiento, como con el conocimiento general. Puedes relacionar lo que dice este texto con algún hecho histórico, por decir algo. Bueno, esto es lo que se espera. Ven que el nivel no es tan alto. O sea, esto es lo que miden las pruebas de tercero y sexto, de sexto primario. Bueno, ahora, para comprender un poquito más cómo evaluaron ellos la lectura, que es el tema de nuestro módulo para hoy, veamos que estas pruebas de CERCE establecieron dominios del área del lenguaje presentes en los currículos de la región. Y entonces vieron que los currículos coinciden en que establecen que debe enseñarse la decodificación. Y vean lo que dice, abarca conciencia fonológica, precisión, fluidez y prosodia, es decir, leer con fluidez. Comprensión lectora literal e inferencial. La identificación de información explícita del texto, ¿verdad? Establecer inferencias y encontrar el significado de información no explícita, es decir, comprensión inferencial. También que reflexionen y evalúen el contenido del texto, ¿verdad? Y esto permite identificar el propósito comunicativo y puntos de vista del texto. Bueno, la diversidad textual, ¿verdad? Que establecen diferentes tipos de textos como cuentos, anécdotas, cómics, artículos, opiniones, etcétera, y que vimos que también otra forma de los textos es la que reconoce PISA, que son los textos discontinuos, los textos como infografías. Y luego las estrategias de lectura, que es el monitoreo de la comprensión lectora, la anticipación, hipótesis, es decir, otro tipo de estrategias de lectura que algunos autores llaman estrategias metacognitivas. Entonces uno cuando está leyendo un texto sabe si está comprendiendo o no y sabe dónde se distrajo, es decir, puede monitorear su comprensión de lectura. Entonces, esto es un poquito más difícil de evaluar, pero es uno de los elementos básicos de la comprensión lectora. Poder uno saber si está comprendiendo o no. Bueno, ¿a qué nos lleva lo que hemos visto? Que hay dos dominios en cuanto a hacerse en la evaluación de comprensión lectora. Nosotros debemos poder comprender textos narrativos, textos informativos, textos que brindan instrucciones, textos de poesía, ¿verdad? Y entonces, esos tipos de texto, cada uno tiene su estructura.
Entonces, yo sé que un texto narrativo cuenta algo. Entonces, tengo que poder identificar los eventos que suceden en esos hechos y cómo se ordenan en el tiempo. Sí, yo puedo comprender diversos tipos de textos. Sé que un texto expositivo generalmente tiene la idea principal al principio y luego las ideas son, las que vienen son ideas secundarias si el texto está bien escrito. Entonces, yo sé enfrentar un tipo de, estos tipos de textos diferentes a los textos narrativos. Esto nos lleva a que la comprensión lectora implica el uso de habilidades en su interacción con las características del texto que se leerá y también con el contexto en el que ocurre. Bueno, luego tenemos la lectura de textos discontinuos, conocimiento textual. Ahora, todo esto requiere de comprensión literal, inferencial y crítica. Ahora, estos textos, este conocimiento textual implica la capacidad de identificar, definir, clasificar y describir distintas estructuras textuales y sus componentes principales. Este cuadro está tomado del estudio CERCE 2019 y los niveles de aprendizaje en lectura. Ese material ustedes lo tienen en su carpeta, lo van a tener en su carpeta. Así que ustedes pueden profundizar en esto. Entonces, ¿qué establecieron en CERCE? Que era importante reconocer la información destacada e inferir a partir de esta. Por ejemplo, el uso de negritas o comprender lo que significa una idea colocada al inicio. También eso es en cuanto a la comprensión de los diversos tipos de texto. Y en cuanto al conocimiento textual, es diferenciar una narración de un texto expositivo. O, por ejemplo, si ustedes tienen un cuento, diferenciarlo de una receta de cocina o de una receta médica. Entonces, poder ver un texto y saber qué tipo de texto puede ser, eso es conocimiento textual. Ahora, un elemento que las pruebas ERCE consideraron fundamental fue identificar información explícita, es decir, información que está escrita en el texto. Pero miren que quiero que noten, por favor, que dice identificar información, no memorizar información, ¿verdad? Entonces, preguntas del tipo de qué color eran las calcetas de la Caperucita Roja cuando iba por el bosque. Ese tipo de preguntas no me aportan al aprendizaje de la comprensión, pero sí preguntar un detalle de la lectura y que puedan volver a leer y encontrar el detalle, ¿verdad? También dominio vocabulario y sintáctico de la oración, el orden de la oración. Que también sea capaz de inferir información cercana o destacada del texto, así como el tema global, siempre y cuando se trate de información destacada o explícita en el texto. Bueno, esto se consideró fundamental en estas pruebas de lectura. Bueno, también, y luego, por favor, vean esto, porque luego los resultados. Ven que no son habilidades adecuadas al grado en el que están los niños. O, por ejemplo, el nivel 1 de comprensión de los textos, esto es en sexto primaria, es localizar información explícita que se encuentra de forma literal o parafraseada. Pero ya el lenguaje figurado, si ustedes ven el nivel 2 al final, en las últimas dos líneas de la columna de comprensión, ahí van a notar que ya se incluye interpretar expresiones en lenguaje figurado. Entonces, en estos casos, ya el nivel el desarrollo de la competencia es mucho mayor. Pues, ¿qué es lo central en esta prueba? La inferencia, que puedan conectar ideas específicas o secundarias que se ubican en distintas partes de uno o más textos. Determinar el tema o idea central de un párrafo en relación con el texto en su conjunto, tener una comprensión global del texto. Bueno, esto es lo que se determinó como niveles de dominio en estas pruebas. Ahora, ¿para qué todo esto?
en el grado que yo estoy, en el grado que estoy enseñando, ¿cómo estoy contribuyendo a que los estudiantes logren esto? Ahora, no es porque yo esté preparando a los estudiantes para una prueba determinada, sino que si se estudiaron todos los currículos, si se estableció qué es lo que los estudiantes necesitan en la vida, en cada uno de esos espacios, estas pruebas ya me están ayudando a identificar lo fundamental de comprensión lectora. Y miren, insisten mucho en identificar información explícita y en hacer inferencias. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están enseñando a los estudiantes a hacer inferencias? ¿Cómo nos están enseñando? ¿Están dando diversos tipos de textos a sus estudiantes para que se familiaricen con ellos? ¿Les están dando narraciones? Que yo creo que sí, pero les están dando textos informativos o expositivos para que sepan cómo encontrar la idea principal ahí. Entonces, sí, ustedes responden que sí, enhorabuena. Ahora, si responden que no, esta es una oportunidad para que ustedes mejoren la comprensión, contribuyan a que sus estudiantes mejoren la comprensión lectora. Miren, esta es mostrarles cómo está hecha esta prueba. Es una manera de decirles, miren, esto es importante. En tercero primaria es importante identificar información explícita que pueda estar parafraseada, la cual indica un dominio de vocabulario y sintaxis, ¿verdad? Y a la vez que los estudiantes sean capaces de inferir información cercana. Esto es importante en tercero primaria. ¿Qué estoy haciendo yo para que los estudiantes logren esto? Y en sexto, es importante que ellos, estoy viendo el nivel 3, puedan realizar inferencias de diferente tipo para conectar ideas específicas o secundarias que se ubican en distintas partes de uno o más textos. Comparar varios textos sobre un mismo tema y poder diferenciar lo que dice un texto de otro y poder responder una pregunta combinando la información de dos textos que hablan del mismo tema, lo hacemos. Estamos preparando al estudiante para aprender. Estamos preparando a los estudiantes para leer los textos que la vida les da, que se encuentran en su cotidianidad. Ese es nuestro propósito, ayudarlos, acompañarlos a que ellos logren eso. Entonces, estas pruebas, y eso por eso es que los traigo a colación, tienen como propósito, bueno, evaluar la parte de lectura, pero a mí estas evaluaciones estandarizadas, como maestra de primaria, me sirven para orientarme de qué es lo que debo enfatizar en esos grados. Ahora miren esto. Estos son los resultados que les coloco la cita para que ustedes puedan ir y buscarlo. Este documento también está en su carpeta, se llama Resumen CERCE Guatemala. Entonces, que esto fue elaborado por el Ministerio de Educación. Entonces, según ese informe, elaborado con los datos de CERCE del 2008, en tercero primaria, el 31.4 de los desempeños de República Dominicana se sitúan por debajo del nivel 1. 14% de los de Ecuador y Guatemala están por debajo del nivel 1. O sea, ni siquiera logran lo esencial de decodificación. Ahora, mis estudiantes o los estudiantes de tercero primaria, ¿están logrando eso? ¿O son parte de este 14%? ¿Verdad? Entonces, ¿qué se espera en tercero primaria? Ya lo vimos. Que lea, y voy a volver a ello. ¿Qué se espera en tercero primaria? Miren, que lean fluidamente. ¿Y por qué tan importante fluidamente? Porque eso da idea de que el proceso de codificación terminó. ¿Y cómo se iniciaron en la comprensión lectora? Porque saben en general de qué trata lo que leen. Y eso que leen son oraciones y textos breves. Y los textos breves se definen en la prueba a veces de 1 o 2 párrafos. Identifican de qué trata el texto. Miren esto, es sencillo.
leer fluidamente, significado general y el tema del texto. ¿Y quiénes lo pudieron hacer en esa prueba? El 14% ni siquiera llegó al nivel 1 de eso. Entonces, nos está dando información de en qué podemos invertir nuestro tiempo de lectura. Nosotros debemos enseñar la comprensión lectora de forma explícita. Debemos dedicar tiempo de clase a enseñar cómo se hace. No basta con darles un texto y decirles lean y después hacerles preguntas que casi siempre son de tipo literal. Esa no es la forma como vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a esto enseñando la fluidez, enseñando la decodificación y luego enseñándoles estrategia por estrategia cómo se aplica en diversos tipos de texto. Mientras que en sexto primaria, ya subimos un poquito, 47.8% de los estudiantes de República Dominicana y cerca del tercio de los alumnos de Ecuador, Guatemala, Panamá y Paraguay se posicionan en el nivel 1. ¿Verdad? Bueno, entonces esto nos da una idea de la necesidad que hay de trabajar comprensión lectora. Y solo recordemos, esto ya lo vimos en el taller anterior. De cada una de las estrategias, los estudiantes deben saber esto. Deben saber qué es la estrategia. ¿Cuáles son las estrategias que se mencionan más? La idea principal y el tema. Entonces, los estudiantes deben saber qué es una idea principal, para qué se usa una idea principal, con qué se usa y dar un ejemplo, cómo se usa y dar un ejemplo, en qué momento del proceso lector se usa, en qué grado se enseña y con qué tipo de texto. Entonces, los estudiantes deben saber esto, por lo menos de idea principal y tema, más las otras estrategias. Ven que los estudiantes en general en Guatemala un alto porcentaje no lo está logrando. Y luego recuerden que esto ya también ya lo abordamos en el módulo anterior. Nosotros pasamos 3 pasos. En el primero, nosotros eh, enseñamos cómo se aplica la estrategia. Entonces, si yo quiero saber cuál es el tema del texto, bueno, me voy a ir al título, leo el título. El título es la mesa de discusión. Bueno, y hay varios párrafos donde se menciona la palabra, las palabras de la mesa de discusión. Bueno, entonces, ¿de qué trata la mesa de discusión? ¿Y qué dice la mesa de discusión? La mesa de discusión dice que se formó a partir de las necesidades del salón. Bueno, entonces yo lo hago frente a ellos para que ellos puedan ver cómo lo aplico. Después les doy textos para que ellos lo apliquen, para que ellos lo hagan. Si no funciona con un texto, lo hago con 2, si no con 3, con 4. Y aquí no hay número establecido. Aquí hasta que ellos lo logren hacer. Y nosotros le vamos orientando de cómo hacer. Y luego que los estudiantes ya lo hagan por sí mismos y combinado con otras estrategias. Es decir, modelar, practicar con ayuda y practicar solos cada una de las estrategias. Muy bien. Esto es lo que tengo para ustedes hoy. Todavía me pasé 2 minutitos. Estoy aquí a la orden. En resumen, es importante que los estudiantes puedan leer con fluidez para poder desarrollar las competencias, las estrategias de comprensión. Las estrategias de comprensión deben evaluarse una a una y enseñarse una a una. Las más importantes, las más relevantes son identificar el tema, identificar la idea principal. Así que, y para eso van a tener ustedes 3 documentos en su carpeta, los 3 sobre evaluación. Gracias, Raquelita, por el apoyo, por el acompañamiento, por el seguimiento. Yo no tengo la elocuencia que tiene Daniel, pero sí puedo decirles que cada vez que estoy en un taller de Raquelita siempre aprendo algo. Y en cada taller me he llevado algo. Ahí sí que para mi corazoncito y para mi uso.
Es que no. No sé si alguna de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta para Raquelita en escasos 2 minutitos, tal vez.